En el oscuro y misterioso mundo de los crímenes sin resolver, existen casos que desafían toda lógica y permanecen en el misterio durante décadas, desconcertando investigadores y curiosos por igual. Se destacan por su enigmática persistencia en el misterio. Historias que, a pesar de los esfuerzos por parte de los investigadores y detectives, se resisten tenazmente a revelar sus secretos más profundos. Hoy, nos sumergiremos en uno de esos enigmas insondables. Soy Mamatroide, y te contaré acerca de el misterioso caso del cuerpo del río Támesis. Ocurrió en 2001. Es el asesinato de un niño que más tiempo ha estado sin resolverse en la historia reciente de la Policía Metropolitana de Londres. Hace 20 años, un niño africano fue asesinado en un brutal ritual. Le quitaron la cabeza y las extremidades y arrojaron su torso al Támesis. La identidad del niño sigue siendo un misterio. A lo largo de los años, ha habido arrestos y avances forenses, pero nadie ha sido acusado de su asesinato. El cuerpo fue hallado por un transeúnte. Aidan Minter cruzaba el Tower Bridge en el centro de Londres para asistir a una reunión de negocios. La marea estaba bastante alta en ese momento. Pensé que era un maniquí desastre, recuerda Aidan. Luego pasé por debajo del puente y fue entonces cuando vi el detalle. La policía sacó el cuerpo del agua, río arriba, cerca del Globe Theatre. Es un recuerdo con el que Aidan vive hasta el día de hoy. Todavía lo pienso. No lo olvidaré por el resto de mi vida. El niño, que era de color, pudo haber estado en el agua hasta por 10 días. Había muerto degollado. Sus brazos, piernas y cabeza habían sido amputados por expertos. Nunca se han encontrado. No había señales de abuso físico o sexual. En el cuerpo no había nada más que un par de pantalones cortos naranjas, algo que daría a los agentes su primera pista en el caso. La etiqueta era de la marca Kids & Company, y el tamaño y el color solo se podían encontrar en un pequeño número de tiendas en Alemania. Nick Chalmers, en ese entonces sargento detective, fue uno de los agentes de policía asignados al caso, el más extraño y complejo de su carrera. Definitivamente desarrollas un vínculo con un caso, y existe este impulso por encontrar respuestas. Lo único que ha persistido durante 20 años es la frustración de que no encontramos las respuestas en su totalidad, explica Chalmers. Tiene un conocimiento enciclopédico del caso y guarda copias de muchos de los archivos de su investigación en su casa. Casi una semana después de que se encontrara el cuerpo, los detectives pidieron ayuda al público a través del programa Crime Watch de la BBC. Cerca de 60 personas llamaron, pero no hubo ningún avance. Los detectives tomaron la decisión, sin precedentes, de darle un nombre al niño, Adam, y se ofreció una recompensa de 50.000 libras a cambio de información. Las pruebas forenses mostraron que Adam tenía entre 4 y 7 años y que había vivido en África hasta poco antes de su muerte. También se encontraron rastros de jarabe para la tos en su estómago. Si estaba enfermo, ¿acaso quienes lo mataron se habían preocupado lo suficiente como para darle medicamentos? ¿O lo usaron para adormecerlo antes del asesinato? Los expertos coincidieron en que, debido a que el cuerpo de Adam había sido asesinado por expertos, había sido un asesinato ritual. Algunos pensaron que había sido uno de los inusuales asesinatos conocidos como muti, que ocurren en el sur de África, cuando las partes del cuerpo de una víctima son extraídas y utilizadas por los brujos como medicina para un cliente que quiere, por ejemplo, ganar un trato comercial o garantizar la buena suerte. Otros expertos creían que era más probable que fuera un sacrificio humano, relacionado con una versión retorcida de los sistemas de creencias yorubanos de Nigeria. Una ofrenda pervertida a la diosa Oshun, una deidad típicamente asociada con el agua y la fertilidad. La evidencia forense posterior dio más credibilidad a esa teoría. The
Their greatest hope of catching Adam's killers is to try to trace the child. En abril de 2002, el equipo de policía viajó a Sudáfrica para reunirse con el expresidente del país, Nelson Mandela. Este hizo un llamamiento en todo el continente para que la familia de Adam se presentara. Mandela ha dicho lo siguiente: Scotland Yard me informa que los primeros indicios de sus investigaciones son que el niño proviene de algún lugar de África, por lo que si en algún lugar, incluso en el pueblo más remoto de nuestro continente, hay una familia a la que le falta un hijo de esa edad que podría haber desaparecido por esa época, por favor pónganse en contacto con la policía. People across the world, and specifically in Africa, to come forward and help her bring to justice the killers of this young boy. En julio de 2002, los trabajadores sociales de Glasgow empezaron a preocuparse por la seguridad de dos niñas. Vivían con su madre, una mujer africana de unos 30 años. Los trabajadores del ayuntamiento encontraron objetos y rituales extraños en su casa. En una audiencia judicial, la mujer, Joyce Osagiede, contó una historia sobre cultos, asesinatos y sacrificios. El detective Nick Chalmers registró la casa de Joyce y encontró ropa con la misma etiqueta de Kids & Company y de la misma talla que los pantalones cortos naranjas de Adam. Joyce fue arrestada. Los agentes estaban convencidos de que ella era una parte importante de la historia, pero la mujer estaba confundida y seguía cambiando su versión de los hechos. Dijo que no sabía nada sobre Adam, pero no pudo explicar la extraordinaria coincidencia sobre la ropa. Los agentes no pudieron acusar a Joyce. Permaneció en Glasgow esperando los resultados de su solicitud al asilo. En septiembre de 2002, un año después de que Adam fuera encontrado, se llevó a cabo un servicio conmemorativo en el Ayuntamiento de Londres para celebrar su vida. Asistieron cerca de 30 policías, científicos, patólogos y diversos expertos involucrados en el caso. Probablemente lo más parecido que tenía Adam a una familia eran las personas que lo conocían gracias a la investigación, dice Nick Chalmers. El trabajo forense continuó y en diciembre estaba claro que el ADN de Adam apuntaba a una ascendencia de África Occidental. Pruebas innovadoras en muestras de huesos ubicaron el lugar de nacimiento de Adam en una franja de tierra alrededor de la ciudad de Benin, en el sur de Nigeria, la ciudad natal de Joyce Osagiede. Las muestras de polen en su intestino mostraron que había estado viviendo en el sureste de Inglaterra durante solo unos días o semanas antes de su muerte. También en su estómago había una sustancia inusual, hecha de arcilla de río africano, que incluía vegetación, hueso molido y rastros de oro y cuarzo. La presencia de ceniza mostró que la mezcla se había quemado antes de que el niño se viera obligado a comerla. Quizás eso explica el medicamento para la tos, algo dulce para ayudar a ingerir aquella desagradable sustancia. Joyce Osagiede, la mujer que había sido arrestada en Glasgow pero no acusada, fue deportada después de que el Ministerio del Interior rechazara su solicitud de asilo. Nick Chalmers y su jefe, el inspector detective Will O'Reilly, viajaron con ella a Nigeria en un jet privado alquilado especialmente para la ocasión. La esperanza era que durante el vuelo se abriera y revelara información crucial sobre el asesinato, pero no lo hizo. Los detectives no bajaron del avión cuando aterrizaron en Los Lagos y volaron directamente a casa. Joyce luego desapareció. Poco después, la policía alemana reveló que Joyce había vivido en Hamburgo hasta finales de 2001, la ciudad donde se compraron los pantalones cortos naranjas que se encontraron en el cuerpo de Adam. En Londres, a finales del 2002, se produjo lo que parecía un gran avance. Cuando la policía había arrestado a Osagiede, descubrieron que solo tenía 2 contactos en su teléfono. Uno era un hombre llamado Moussa Camara. Fue rastreado hasta una casa en Londres. Allí,
los agentes encontraron un cráneo de animal perforado con un clavo. También había un video con la etiqueta Rituales que contenía un pequeño drama en el que decapitaban a un adulto. Los elementos hallados parecían estar asociados con rituales nigerianos, conocidos como Juju. Los detectives también descubrieron que el verdadero nombre de Mousa Camara era Kingsley Ojo. Sin nada que lo vincule directamente con el asesinato de Adam, fue puesto en libertad bajo fianza. Pero había pruebas claras de que Ojo estaba involucrado en la trata de personas, por lo que fue puesto bajo vigilancia. A las pocas horas de ser liberado, volvió a hablar con sus socios criminales que organizaban la entrada ilegal de nigerianos a Reino Unido. Se le consideraba un actor importante en una pandilla que traficaba personas al país. En julio de 2003, después de seguir todos sus movimientos e identificar a sus socios criminales, 21 hombres y mujeres fueron arrestados en redadas coordinadas en 9 direcciones de Londres, incluido Ojo. Desde su celda, Ojo se puso en contacto con el equipo que investigaba la muerte de Adam. Dijo que tenía grabaciones secretas de Joyce Osagiede, grabadas en Nigeria por sus asociados. Afirmó que quería ayudar a localizar al asesino y limpiar su propio nombre. Los agentes lo entrevistaron al final de su sentencia, mientras esperaba para ser deportado. Convenció a las autoridades de que podía ayudar, y a fines del 2005 fue liberado y vivió en el este de Londres, aparentemente ayudando en la investigación. Durante más de 2 años, proporcionó información a la policía, en un momento afirmando que Osagiede estaba de regreso a Reino Unido, cosa que resultó falsa. También acusó a otra mujer de dirigir la ceremonia de sacrificio en septiembre de 2001, pero los detectives concluyeron que no había base para las afirmaciones. En diciembre de 2006, el cuerpo de Adam fue enterrado en una tumba sin nombre en un cementerio de Londres. Los detectives concluyeron que no podían confiar en Kingsley Ojo. En 2009 fue deportado a Nigeria. A lo largo de su audiencia de deportación, Ojo afirmó que siempre había hecho todo lo posible para ayudar en la investigación. También en Nigeria, Joyce Osagiede reapareció y fue interrogada por la policía. Finalmente admitió que había cuidado de Adam cuando vivía en Hamburgo, en el norte de Alemania, y que había comprado los pantalones cortos naranjas que se encontraron en su cuerpo, pero no dijo nada más y volvió a desaparecer. Después de años de búsqueda, finalmente logramos localizar a una mujer que conoció a Joyce en Alemania, Ria Mates. Se reunió con Joyce y sus 2 hijas en varias ocasiones cuando estaban en Hamburgo. También recuerda haber visto a Joyce 2 veces con un niño pequeño en el verano de 2001, que ahora se da cuenta de que bien pudo haber sido Adam. Eso la convertiría en una de las últimas personas en verlo con vida. Durante 3 años las investigaciones continuaron, pero sin nuevas pistas significativas. Cuando los detectives registraron las pertenencias de Joyce Osagiede, que habían quedado en manos de un amigo en Alemania, encontraron un montón de fotografías. Una mostraba a un niño de unos 5 años mirando directamente a la cámara, y fue tomada en 2001. El sargento Nick Chalmers se mostró escéptico acerca de si podría ser Adam, pero había dejado la investigación y un nuevo equipo de detectives había hecho cargo. A principios de 2011, la foto fue entregada al canal ITV News. Intentó localizar a Joyce en Nigeria. Joyce confirmó que Adam era de hecho el niño en la foto y su verdadero nombre era Ikpomwosa. Dijo que había cuidado al niño, pero que se lo había entregado a un hombre llamado Bawa. Durante un tiempo pareció que el misterio sobre la identidad de Adam se había resuelto, pero los detectives no pudieron identificar al niño ni avanzar con la investigación. I gave Ikpomwosa to Bawa. Listen carefully, please. I gave Ikpomwosa to Bawa. And when I got to Scotland, Britain, they said Ikpomwosa is dead. Un año después, de la nada, el hermano de Joyce, Victor, se puso en contacto con los investigadores desde Nigeria. Dijo que ha habido un malentendido. El niño de la fotografía no era Adam y su nombre no era Ikpomwosa. Él y Joyce querían dejar las cosas claras.
Nick Chalmers fue a la ciudad de Benín, que para entonces se había retirado de la policía. Joyce dijo que el chico de la foto en realidad se llamaba Danny, a quien se logró localizar en Hamburgo. Joyce también sugirió otro nombre para Adam. Lo llamó Patrick Erhabor, algo que no se pudo verificar. Finalmente, se le mostró a Joyce una fotografía más. Inmediatamente identificó al hombre como alguien a quien llamó Bawa, la persona a la que le dice que le dio a Adam en Alemania en 2001. La foto era del traficante Kingsley Ojo. Logramos localizar a Ojo en Nigeria, pero no quiso reunirse con los investigadores, aunque accedió a hablar por teléfono. Insistió en que no estaba involucrado en el asesinato de Adam. De hecho, no hay pruebas de que lo relacionen con el asesinato, pero el ex detective cree que Ojo puede tener la llave para desbloquear el caso. En respuesta a la investigación, que salió a la luz a principios de 2013, un portavoz de la Policía Metropolitana dijo que cualquier información nueva sería investigada a fondo. Desde el 2013, la investigación se ha convertido efectivamente en un cold case, caso abierto sin resolver, y que no ha habido nuevas líneas de investigación significativas, pero ha habido un desarrollo importante. Se mantuvo en contacto con el hermano de Joyce, Victor, y el año pasado nos afirmó que Joyce había muerto. Uno de los últimos vínculos que quedaban con Adam, y potencialmente un testigo crucial, desapareció. Aidan Minter, el hombre que vio el cuerpo en el río, fue diagnosticado con un trastorno de estrés postraumático agudo. Dice que se sintió completamente impotente, sabiendo que su descubrimiento era el hijo de alguien. Es el impacto de ¿por qué está ahí? ¿Quién lo hizo? Eso es lo más difícil. Era un niño pequeño con una personalidad y se la quitaron cruelmente en una especie de asesinato ritual. Para el detective retirado Nick Chalmers, la falta de respuestas es profundamente frustrante. Era un niño inocente. Hay personas responsables de su muerte que no han sido llevados ante la justicia. 20 años después, desearía que supiéramos la identidad de Adam y de sus padres. En realidad, es un niño desaparecido de una familia que probablemente no sepa que está enterrado, aquí en Londres. Put it out the coupe at the lot.